Territorios para la Vida. El territorio es importante porque los pueblos indígenas y el territorio hacen uno solo. El territorio de los pueblos indígenas es la principal fuente de vida. En ella encuentran todo lo necesario para la subsistencia de la cultura y como también hay una conexión espiritual muy fuerte. Las plantas medicinales, los conocimientos asociados a los ecosistemas, a los cultivos y entre otros. El bosque se ha convertido no solamente de importancia para los pueblos, sino también para el mundo en el marco del cambio climático. Para nosotros, nuestro territorio es un espacio donde podemos estar tranquilos, donde nadie puede vulnerarnos, nadie nos puede invadir, no pueden venir empresas petroleras a abusarnos, a hacer proyectos sin consulta de nosotros y estamos más seguros de poder. Hemos sido conservadores, hasta ahorita seguimos conservando nuestros bosques. Es que lamentablemente nuestro gobierno nacional no entiende el tema de conservación y no nos respeta quienes los guardianes somos nosotros. Por eso nosotros somos los protectores, por eso nosotros queremos la titulación de comunidades para conservar nuestros bosques. Asegurar nuestro territorio para nosotros significa la defensa de la vida de todos los pueblos originarios y del país y del mundo. Para nosotros como pueblos indígenas, la titulación de nuestros territorios es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que nosotros vivimos. Está nuestra ferretería, está nuestra farmacia, está ahí está la bodega, porque ahí todo nosotros conseguimos ahí. Por eso es que nosotros queremos que nuestras tierras se titulen, porque hoy en día hay mucha invasión, hay mucho acaparamiento de tierras, hay muchas ventas, y nosotros queremos titularnos para asegurarnos un espacio para nosotros como pueblos indígenas y para nuestras generaciones en adelante, nuestros hijos, nuestros nietos. Territorios para los pueblos indígenas, para la comunidad nativa, es vida. Es donde se desarrollan todas las actividades y donde encontramos los medios de vida para poder subsistir. Sin territorios los pueblos indígenas desaparecerían. Hay una situación muy crítica. Dado esa situación, al no tener seguridad territorial en las comunidades, en los 2 últimos años hubieron muchos asesinatos de líderes indígenas quienes por reclamar derecho territorial fueron asesinados. Entonces, para nosotros es una gran necesidad en este momento a contar con territorios reconocidos jurídica y legalmente por el Estado. Mira, nosotros como pueblos indígenas desde muchos milenios de años existimos y vivimos en nuestras tierras y por ende es nuestra casa, nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de alimentación, nuestro lugar donde podemos prácticamente estar seguros para continuidad de nuestra existencia. La seguridad de todos los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía peruana es para tener el territorio seguro para que nadie, ninguno de terceras personas o empresas madereras, mineras que entren no puedan ingresar de fácil al territorio porque es parte de la comunidad quien cuida, no solamente desde ahorita, cuidamos antes del Estado, que como son parques nacionales, reservas nacionales, todo eso, que todo eso nos involucra a nosotros a hacer, no a ser parte, sino ser dueños de ese territorio. La demanda de Selva Central que tiene en estos momentos ante la cartera del gobierno de Pedro Castillo Terrones es, en primer lugar, la seguridad territorial. Cuando hablamos de la seguridad territorial, ahí
complementamos lo que es el sector de educación, salud. Mientras no tengamos la seguridad territorial, no estamos hablando lo que es de educación. Por eso es que importante es la seguridad territorial, titulado en nuestras comunidades nativas, y viene en lo posterior lo que es ya la educación, salud, vías de comunicación y así entre otros. Cuando nosotros hablamos de territorio, no solamente estamos hablando de tierra, de bosques. Ahí está la espiritualidad del pueblo indígena, ahí está su cultura, ahí está su alimentación, el mercado, ¿no? Entonces es por eso que nosotros como organización, conjuntamente con nuestras federaciones y las comunidades, hemos puesto una meta. Si no hay título, con título o sin título, vamos a defender nuestro territorio. Y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo esta misión de nuestros encomendados por nuestras comunidades.